larga y que podamos retroalimentarla con preguntas, conversatorios con los asistentes con los siguientes ejes. En primer lugar, me interesa destacar, esto es un tema de carácter general, que en el mundo entero, los últimos 30 años, desde el final de la década de los 80 a hoy, el desarrollo económico ha dejado de ser un asunto exclusivo de los gobiernos nacionales o de los estados centrales, como lo fue en la época pasada. El capitalismo de bienestar muy centrado en los mercados internos y en una gobernabilidad muy concentrada en el nivel nacional de los estados. Desde los 80 para acá hay una dinámica muy grande que, repito, se da en el mundo entero, no solo en Colombia, que le otorga un papel en la promoción y en las políticas de desarrollo económico a las regiones. Ustedes habrán oído hablar, este es un término que se usa desde hace un par de décadas, de ciudad-región. Se coloca el nombre de ciudad, se le agrega un guión, región, para caracterizar que ciudades grandes o ciudades que tienen una importancia económica significativa no solo piensan en su propio territorio, sino en el ámbito regional en el cual influencia. Incluso la literatura académica en los últimos 15 años, desde el final del siglo pasado, se habla de regiones metropolitanas, incluso más que de ciudades-región. Yo diría que en el caso del Valle del Cauca, el término adecuado no es ciudad-región, porque supondría que Cali es el eje, y que Palmira, Yumbo, Buga, Tuluá son complementos de una ciudad central. Probablemente ese sea el caso de Medellín, el área metropolitana es más un modelo de ciudad-región, el Valle de Aburrá. El Valle del Cauca se asemeja mucho a lo que, repito, se llaman regiones metropolitanas. Hay muchos ejemplos en Europa, aquí mismo en América Latina, de un sistema de ciudades. Hay un mapa en el que lo mostraríamos. Muéstralo de una vez. Dale. Ese mapa. Ese es un buen mapa para mostrar el concepto de región metropolitana. El sistema de ciudades nuestro es un sistema que no respeta pues fronteras territoriales, departamentos. Se ha venido consolidando a lo largo del siglo pasado y básicamente arranca desde Popayán, que fue la vieja capital económica del país, en esta región del Gran Cauca, en la época de la colonia y en buena parte del siglo XIX, y va emergiendo, digamos, el desplazamiento de sur a norte. Buga, Cartago eran ciudades incluso mucho más importantes que Cali en el siglo XIX y en la época de la colonia, pero con la apertura de la vía al mar, la creación del puerto de Buenaventura en la década de los 20, la construcción del ferrocarril del Pacífico desde el final del siglo XIX, a manos del ingeniero cubano Cisneros, la emergencia del sistema de agroindustria azucarera con la creación del ingenio Manuelita a comienzos del siglo pasado, hace un poco más de 100 años, va creándose un sistema de ciudades que es el sistema que arranca en Popayán. Tiene pues ciudades intermedias como Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Cali como el centro más importante, Palmira, Yumbo, Candelaria, Pradera, Buga, Tuluá, Zarzal, Roldanillo, Cartago, Pereira, Armenia, Manizales, que a pesar de ser de otros departamentos hacen parte de un continuo de integración económica, de flujos económicos, demográficos, de movilidad. Esta es la razón de que seamos un sistema de ciudades que permitió que el Valle del Cauca y el norte del Cauca, primero que el resto del país, tuvieran lo que llamamos malla vial, ahora la llaman de cuarta generación, de dobles calzadas. Digamos, otras partes del país, la costa Caribe, Cundinamarca, Boyacá, están en ese proceso de crear un sistema vial moderno. El Valle del Cauca lo tuvo primero, y lo tuvo primero por ser un sistema de ciudades que hace parte, repito, de lo que podríamos llamar académicamente regiones metropolitanas. Nosotros
Nosotros somos un sistema de ciudades que incluye departamentos vecinos, el Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, con una gran integración económica, que entre otras cosas es la que permitió esta malla vial que hemos pagado los vallecaucanos con peaje, ¿no? Esta es una malla vial que, como ustedes muy bien lo saben y lo sufrimos todos, se paga no por recursos públicos del presupuesto de la nación, sino que los usuarios las hemos financiado a lo largo de los 30 y tantos años, precisamente porque el Valle del Cauca es la región de este país que tiene los mayores flujos intrarregionales. Cuando se hicieron los estudios de la malla vial, tanto la primera etapa, que fue a cargo de la gobernación del departamento, recordarán los mayores aquí presentes que el proyecto que le adjudicó a la firma PISA fue una concesión departamental. Las demás concesiones viales, las de segunda, tercera y cuarta generación, han estado no a cargo de los departamentos, sino de la nación, y las han ejecutado INVIAS y en la última etapa la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, este ejemplo, que lo coloco concreto, me sirve para explicar que la primera vez que quiero defender, hoy el empleo, el desarrollo económico, la competitividad no son tanto del resorte del gobierno central, de Bogotá en el caso colombiano, o de Quito en el caso ecuatoriano, no son los gobiernos nacionales los que fundamentalmente ejecutan políticas concretas para promover el desarrollo económico, sino que son las ciudades región y las regiones metropolitanas. Voy a colocarles ejemplos coloquiales. Cuando uno se sube a un avión o ve una televisión, la propaganda mueve Barranquilla, Barranquilla se mueve, es una propaganda bastante bien hecha. Puede uno notar que hay un esfuerzo muy grande de la Gobernación del Atlántico, en los últimos 3 gobiernos y de las últimas 3 alcaldías de Barranquilla, por promover políticas públicas para la relocalización empresarial e industrial, aprovechando las ventajas naturales competitivas que tiene Barranquilla. Todos sabemos que Barranquilla se llamó desde principios del siglo pasado Puerta de Oro de Colombia, el emblema que le colocaron, y efectivamente Barranquilla tiene ventajas sobre nosotros. Si usted toma un avión en Barranquilla, en 2 horas está en Miami, ¿cierto? Y en 1 hora y menos, 1 hora menos, 1 hora y media menos que Cali, está en Nueva York. O sea, la localización de Barranquilla es muy importante. Barranquilla y Cartagena van rumbo a ser un sistema de ciudades, conjuntamente con Santa Marta, portuarias, que pueden tener un peso muy grande en el ámbito económico en el que estas ciudades se mueven, que es el Mar Caribe, ¿no? El sistema caribeño de negocio y de comercio. El desarrollo de Barranquilla, después de una etapa muy crítica, donde la ciudad perdió recursos, se debe a los gobiernos locales, a la Gobernación del Atlántico y a la Alcaldía de Barranquilla, y a la asociación virtuosa de estos actores públicos con los gremios, con los grupos empresariales, y también al papel de la academia. Es muy importante en la última etapa de Barranquilla el rol que juega la Universidad del Norte. Uninorte es una universidad élite que se construyó no hace más de 50 años, tiene como 47 o 48 años de fundada, es una universidad joven, pero es una universidad creada por el sector empresarial, un poco al modelo del ICESI de Cali o de AFIT de Medellín, que ha sido un motor muy importante para formar capital humano y para trabajar las agendas de desarrollo económico. Tuvimos una reunión en el Instituto de Prospectiva hace una semana con el director de Findenter, con el doctor Arboleda, con el que estamos aliándonos para hacer planes de desarrollo para la región. Findenter lidera un proyecto que les recomiendo lo miren en internet, que se llama Diamante Caribe. En la página de Findenter lo encuentran, pueden bajar un documento visual espectacular de 300 páginas en donde Findenter ha asociado Santander del Norte, Santander del Sur y los 7 departamentos del Caribe, aprovechando el sistema de ciudades Bucaramanga, Cúcuta, Barranca Bermeja, en el caso de los Santanderes, y arriba, Río Hacha, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo. Y Montería creo que entró en la última etapa, Montería también entró. Estos son proyectos en donde las regiones
y no el gobierno nacional, allí apoya Findete, pero más como un banco de segundo piso que como una agencia pública del nivel central, la configuración de un plan estratégico de desarrollo económico de las ciudades, región y del sistema metropolitano de ciudades de la costa caribe. Nosotros creemos, en el Instituto de Prospectiva, que el Valle del Cauca tiene ventajas muy grandes respecto del Diamante del Caribe. Somos ciudades más desarrolladas, o sea, este esquema es un esquema en el que hay más industrialización, más universidades. En Barranquilla está Uninorte, la del Atlántico viene de una crisis muy dura y apenas se está recuperando, y las demás universidades de la costa son pequeñas. La Universidad Tecnológica del Magdalena es una buena universidad, pero también viene de una situación crítica y no tiene los mismos recursos que tiene, por ejemplo, para solo mencionar el caso nuestro, la Universidad Nacional Palmira, ¿cierto? Que es una sede muy importante, que tiene doctorados, que tiene programas de formación, ya no solo en los temas agrícolas, sino en muchos otros, y la Universidad del Valle, que también tiene sede en Palmira, pero que tiene pues sus sedes principales en Cali. El solo sistema universitario univalle uninacional es 6 o 7 veces la capacidad académica e investigativa de Uninorte y de la Universidad del Atlántico. Es decir, en producción científica, las universidades nuestras, no estoy contando las privadas, que también hay que sumarlas, aquí está la Pontificia Bolivariana, la Universidad Santiago de Cali y muchas otras, y en Cali hay 5 o 6 universidades de primera línea. O sea, nosotros tenemos para hacer innovación, gestión del conocimiento, 6 o 7 veces los recursos institucionales que tiene la costa atlántica. Pero necesitamos tener política, y yo creo que los problemas que hemos tenido en el Valle del Cauca en los últimos 12, 10 años han tenido que ver con la crisis institucional y la debilidad de la propia gobernación del departamento. Ustedes saben muy bien que nuestra gobernación todavía está en ley 550 o está en este esquema en el que la bajaron de categoría. He leído que probablemente ahora se ajuste y pueda recuperar la categoría al hacer la evaluación la DAM, la Dirección Fiscal del Ministerio de Hacienda, pero nuestra región paradójicamente ha debilitado mucho la institucionalidad pública. La alcaldía de Palmira también, como todos lo sabemos, tiene problemas financieros importantes, Buenaventura igual, Cali también. Cali es la ciudad capital del país más endeudada y que tiene los indicadores más bajos en el desempeño fiscal que mide esta entidad que es la DAM. Pero tenemos la posibilidad de configurarnos como un sistema metropolitano de ciudades que se pueden aliar, que pueden colaborar entre sí. Y tenemos una responsabilidad muy grande en relación con el desarrollo económico y la competitividad. Sí, menciono, claro, nosotros tenemos 20 ciudades de más de 40.000 habitantes en el Valle del Cauca. Ciudades que en otro lugar serían muy importantes aquí, son ciudades menores, pero son ciudades que tienen bases industriales, ingenios azucareros, plataformas, etc. Yo, cuando preparaba esta charla, pensando en ustedes, porque he estado en los ejercicios anteriores, quería lo primero transmitir que independientemente de la agenda que mencionó Wilson, lo que se hizo en el 2010 con la Cámara de Comercio y la Alcaldía y la Universidad, y lo que se viene haciendo, realmente Palmira es una ciudad donde tanto por la agenda como por otros actores y factores que no están en la agenda, hay un despegue muy importante del desarrollo económico. Yo diría que hay muy buenas señales para Palmira, menciono algunas de ellas. La reconversión del aeropuerto, ya hay claramente más de 270, 280 mil millones asignados por la nación, ejecutados por la Aeronáutica Civil, a cargo del concesionario actual para modernizar el aeropuerto. Ustedes saben que ya empezaron las inversiones, pues se va a crear una plataforma para el transporte internacional, un muelle internacional aparte del que ya existe, y hay un proyecto que conocimos hace unos meses, que supongo muchos de ustedes también conocen, que es el proyecto que ha venido liderando la base aérea Marco Fidel Suárez, los oficiales de esta área de las fuerzas militares colombianas, que tienen el proyecto de crear una segunda pista para relocalizar la base aérea en lo que tiene que ver con operaciones
de defensa de la soberanía nacional, de control del narcotráfico de gran calado. Hay un proyecto que me gustaría que lo conocieran, yo tuve la ocasión de conocerlo con detalle hace un par de meses, y que ha sido incorporado, crear un aeroparque o un aeródromo con segunda pista que permita desarrollar varias cosas, ser una plataforma de conectividad de carga con el tráfico de América Latina con Norteamérica y con Asia. Es un tema que viene siendo bastante bien desarrollado por consultores que han sido contratados por las propias fuerzas militares. Es un proyecto paradójicamente más del sector público militar que del propio sector empresarial. El tema de ser un hub, como lo dicen en inglés, o sea, un terminal de redistribución del tráfico que complemente a Bogotá. Colombia tiene un muy mal modelo que sufrimos, ¿no? Todo el tráfico va a Bogotá por economías de las propias empresas o lógicas de rentabilización, que no es lo que ocurre en muchos otros países nuestros. Ha habido un desarrollo importante también de las zonas francas, y hay una repotenciación de las zonas francas y de la localización industrial. Lo de Unilever aquí es uno de los últimos factores que yo destacaría positivamente. En tercer lugar, me parece muy positivo el modelo de POT de Palmira, mucho mejor que el de Cali. Yo soy crítico del POT de Cali, creo que la ciudad desaprovechó construir ambiciosamente un plan de ordenamiento territorial. No solo lo soy yo, lo discutí con Víctor Raúl Martínez, el presidente de la Sociedad Vallecaucana de Arquitectos, es la opinión de las escuelas de arquitectura de la Universidad San Buenaventura, de mi propia universidad. No hubo el suficiente diálogo, que era lo que la interlocutora ahora reclamaba, para construir una apuesta de POT, y en la práctica ustedes son los beneficiados, porque este esquema de mal POT de Cali va a incrementar que la oferta de vivienda del siguiente periodo, ya lo estamos viendo en Jamundí, no se construye en Cali, sino en la ciudad de dormitorio. Entonces Jamundí, en primer lugar, es una ciudad que ya va por 122.000 habitantes, ya es más grande que Yumbo, han crecido sus datos poblacionales en 20 años en 50.000 habitantes. Jamundí era una ciudad que a comienzos de los 90 tenía 77, 78.000 habitantes, iba en 122.000. El solo proyecto Ciudad Alfaguara, que me imagino conocen, es un proyecto sobre 120 hectáreas en donde va a haber 15.000 nuevos pobladores con un modelo de ciudad dentro de la ciudad. Y hay muchos otros proyectos, entre otras cosas, de empresarios palmireños como los Jaramillo Moreno. Y obviamente hay un tema del costo del suelo, acceso, conectividad, que va a dinamizar en la próxima década el crecimiento de Palmira, de Candelaria en alguna medida, ya empezó, y el de Yumbo, y el de Jamundí. Jamundí y Palmira serán las dos ciudades donde muchas de las personas que trabajan en este sistema metropolitano van a vivir, y ustedes tienen un POT que se ha planteado ambiciosamente temas de renovación urbana. Como ya lo dije, hay unas universidades, en el caso de Palmira, muy importantes. A mí me parece clave, como tú lo has dicho, que las universidades estén sentadas aquí. Yo no sé si hay delegados de las universidades, nosotros venimos de Cali, somos el Instituto de Prospectiva, pero hay que lograr que la sede Palmira de Univalle, que la sede Palmira de la Santiago de Cali, que es bastante grande, tiene más de 4.000 estudiantes, que la Universidad Nacional Palmira, que la Universidad Pontificia Bolivariana, que tiene una sede muy importante aquí, y las demás, que son más de 10, hagan presencia, porque es con las universidades con las que se puede trabajar ciencia, tecnología, innovación, gestión del conocimiento, y las que se deben articular a este tipo de proyectos. No te entendí. Jovencita. Las demás pagamos boleta también. No me quedó claro cuando hablas del POT de Cali, que hizo un desplazamiento de la vivienda, de oferta de vivienda en Jamundí, y que nosotros tenemos el POT ambicioso, más adecuado para nosotros. Lo que, a ver si entendí, ese plan, ese POT de Cali, lo que hizo fue que la gente se fuera de Cali a Jamundí, ¿o cómo? No, el POT, si está bien diseñado, permite que los inversionistas,
las firmas de construcción y el mercado inmobiliario crezca en relación con el territorio que tiene la ciudad. Les voy a dar un ejemplo. La norma urbana en Cali no reguló adecuadamente la construcción de laderas de la ciudad. Teóricamente el argumento es válido, se trata de no permitir la densificación de la ladera. En la práctica lo que ocurre es que se llenan las laderas de inversiones, ¿no? Porque nadie impide que se invadan los terrenos. Eso es historia colombiana de toda la vida. Entonces es mejor, como lo tiene Medellín, vayan al Poblado o vayan a Laureles o a muchos otros sectores, una densificación planeada de la ladera, respetando normas urbanas, pero permitiendo un uso razonable de densidad del suelo, que también lo está haciendo Bogotá en la última etapa, que la idea de que las laderas son una especie de ámbitos suburbanos de baja densidad, como si la gente, los que viven hoy en Tapa, pudieran no vivir en Tapa, sino en ese tipo de inversiones enseguida de Siloé o en la zona de ladera de la ciudad. Ningún inversionista va a hacer un proyecto en el que el número de ventas de unidades no compensa el costo del suelo y compensa la inversión. Cualquiera que tenga dos dedos de frente y sepa de negocios inmobiliarios, yo he hablado con varios de estos inversionistas y se han quejado ante la academia, han ido a la alcaldía y no les han parado bolas, pues finalmente deciden invertir su plata en Jamundí, deciden invertir su plata en Palmira o llevarse su plata para Bucaramanga o para Barranquilla, que es donde se la están llevando todos para hacer construcciones de desarrollo de la nueva vivienda, porque la norma es una norma dogmática. Y hay muchos otros temas. Se debería haber hecho una renovación del centro de la ciudad, pero la renovación que se ha propuesto es bastante limitada y no permite que haya, digamos, atracción para que el capital privado construya y renueve la ciudad. Hay un proyecto en Cali que se llama Ciudad Paraíso, en donde está el búnker de la Fiscalía y demás, pero es un proyecto muy mal estructurado en términos técnicos. Yo lo he evaluado y muchos otros académicos lo hemos hecho, y hemos interlocutado no solo nosotros sino otros actores ante la alcaldía, pero a veces el dogmatismo urbanístico es muy complicado, ¿no? Y los dogmatismos urbanísticos pueden afectar mucho a la ciudad, y lo que estoy diciendo es que lo que está ocurriendo ya, porque no es un tema nuevo, ustedes tienen un proyecto grande aquí en la salida de Palmira hacia Cali, que es el proyecto que Gómez Barrero está haciendo, Unicentro, una localización de infraestructura de estratos 3, 4 y 5. El Llano Grande tiene, como todos muy bien lo saben, una etapa de expansión muy grande. Yo conozco ese proyecto, es un proyecto que tiene 20 años de horizonte de expansión, y en ese sentido va a haber un desarrollo importante de lo urbanístico, habitacional en la ciudad del entorno. Escúchame, yo hago mi presentación y luego pues, y los demás intervenir, pero no quiero que hagamos un diálogo entre dos personas. Bueno, entonces, ese es el primer tema en el que yo, para poder darles un mensaje, en resumen, diría: hoy las regiones metropolitanas, las ciudades región, las constelaciones urbanas tienen un papel muy importante en la promoción del desarrollo económico. Son ellas las que deben liderar con el ordenamiento territorial, con las políticas de infraestructura, con las políticas de impuestos, con las políticas de ciencia y tecnología, con la formación del capital humano, o sea, una política educativa que deben asumir los municipios, no solo en relación con la educación básica, primaria y secundaria, sino en relación con lo que debe ser la oferta técnica, tecnológica y universitaria. Y lamentablemente en Colombia, como la Constitución le da a los municipios solo la educación primaria, secundaria, no hay un interlocutor territorial de la educación superior. Incluso el SENA hace lo que quiere y lo que puede, que lo hace bastante bien, sin articularse con los gobiernos locales, ¿no? En Cali hay un proyecto muy importante del SENA, se acaba de inaugurar una enorme y muy buena instalación del SENA en Agua Blanca, pero eso no fue negociado con la alcaldía ni fue discutido con la gobernación. Yo conozco a la directora del SENA, Esperanza Rama, es una persona muy competente. Hace mucho, en Buenaventura están haciendo un proyecto de 25.000 millones de pesos con recursos del SENA para renovar la oferta de Buenaventura, pero no se han sentado con el alcalde, con la gobernación y con los demás actores. Hacen sus propios estudios, pueden aceptar, uno esperaría que lo hagan, pero se requeriría coordinación. Otro consejo que les doy: hay que sentar al SENA aquí. O sea, si uno no tiene al SENA, si no tiene las universidades, no pueden coordinar
la construcción de un plan de competitividad. Tenemos la enorme ventaja de que tenemos gente capacitada, universidades e instituciones como el SENA que tienen bastante competencia para poder desarrollar este tipo de cosas. Y hay otras ventajas que tenemos muy importantes. Las regalías son una de ellas. Realmente hoy las regalías son básicamente la principal fuente de inversión de la gobernación del departamento. La gobernación por recursos propios tiene una capacidad de inversión muy pequeñita. En el presupuesto del 2014 no llega a 50.000 millones de pesos, y el presupuesto más importante para desarrollar proyectos de cofinanciación con recursos departamentales son hoy en día las regalías. Hay además en la ley de regalías recursos municipales, inicialmente no estaban contemplados, hoy sí están, de tal suerte que cofinanciando con recursos locales de los municipios, con recursos del departamento, que son los recursos de transferencia del sistema de regalías, y con los fondos específicos de ciencia, tecnología e innovación, que como todos lo sabrán, es el 10% de las regalías, son alrededor de 1 billón de pesos en el caso de todo el país para el año 2015, pues hay recursos importantes para desarrollar proyectos de innovación, proyectos que tengan que ver con ciencia y tecnología. Nuestro instituto está trabajando en uno de ellos, que es aquí en Palmira, que es el Centro para la Industria Automotriz. Tenemos 2.600 millones adjudicados que vamos a ejecutar en el 2015, y tenemos reservados otros 6.000 millones de pesos para los años 2016 y 2017. Durante 3 años habrá unos 9.000 millones de pesos ya asignados para que el centro automotriz, el sector empresarial privado de autopartistas y de ensambladoras y la universidad a través del instituto construyan sobre la base del terreno que tiene el antiguo hipódromo, que hoy es del Grupo Aval, del Banco Popular, un proyecto muy ambicioso. No sé si lo conocen. Ese proyecto incluso implica construir un autódromo. En Bogotá van a cerrar Tocancipá y Palmira tendría un autódromo en el que se espera que pueda, si todo marcha bien, ser parte no de la Fórmula 1, pero sí de la Fórmula 2, de la Fórmula 3, o sea, ser parte del circuito de la industria del negocio, de la industria de competición automovilística. Obviamente una pista de pruebas de muy alto nivel, con laboratorios, que es un proyecto financiado por regalías y con el apoyo científico de la Universidad del Valle, del Instituto de Prospectiva y del propio sector empresarial, que ha puesto pues sus ingenieros, sus expertos y sus técnicos. Aquí también, en Palmira,